CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio. Hoy en compañía de dos distinguidos compañeros del equipo de trabajo de nuestro director, el licenciado Belisario Solano, y don Jesús Martínez, y don Javi Esquivel desde La Uruca. Don Belisario, muy buenas noches. Bueno, tenemos plana mayor, ¿verdad? Don Javi, don Jesús, un gusto de poder saludarlos, a nuestro jefe mayor allá y a la patrona también, doña Gilda y don Andrés Quintana. Un saludo muy especial aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos en El Abogado en su Casa hoy con un tema sencillamente importante para la sociedad costarricense. Y ¿Tema? ahora sí, don Belisario, a usted le encantan estos temas, pero también tenemos una panelista de lujo que nos estará acompañando el día de hoy, que es doña Yara González. Yara González, licenciada Yara González. Hola. Ella es especialista en Derecho de Familia, además es conciliadora certificada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, vicepresidenta de la Fundación del Instituto De la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho de Costa Rica, además miembro costarricense del Derecho Procesal y Capacitación ad honorem del Ministerio de Justicia y Paz, y árbitro ad hoc en parte de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y don Belisario, antes de iniciar, recordarles que ya estamos a través del Facebook Live, que ya pueden hacer las preguntas necesarias para ¿Sobre qué tema? violencia doméstica, don Belisario. Ok, violencia doméstica, agresión en las parejas, agresión de los padres a los hijos, de los esposos a las esposas, de las esposas a los esposos, violencia doméstica, el cáncer que carcome la sociedad costarricense. Hoy, aquí en El Abogado en su Casa, lo vamos a analizar con ustedes. Mándenos sus preguntas, mándenos sus inquietudes. ¿Qué es violencia? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Qué tipos de violencia se dan? ¿Cómo se analiza desde una perspectiva de género el tema de la violencia? ¿Qué entendemos por sororidad? ¿Cuándo hablamos de sororidad y cuándo es necesario generar un protocolo de auxilio inmediato cuando usted es víctima de violencia doméstica? Sobre todo este tema, aquí, en El Abogado en su Casa. Ahora sí, don Belisario, creo que es el honor y placer de darle la bienvenida a nuestra invitada. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un placer más bien estar con ustedes esta noche y un agradecimiento en especial a Denis y a don Belisario por este espacio y darme la oportunidad de llegar a sus hogares y poder compartir este tema que es de tanta importancia y responsabilidad social. Don Belisario, tengo que confesarle que cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Cuando estaba estudiando Derecho, siempre vi el programa de La Abogada en su Casa en Canal 13, ahí que salía siempre don Belisario con don Pedro, y me alegra mucho ver cómo las generaciones, ¿verdad? Que Denis siga sus pasos y sigan informando responsablemente a la población, y especialmente en estos espacios que hay muchas personas que necesitan ayuda y que realmente no tienen acceso a la justicia o cómo pagar a veces un abogado y no saben cuál es la forma que tienen que acudir a los juzgados de violencia doméstica para interponer la denuncia, porque a veces no tienen conocimiento y en este programa hoy vamos a tratar de ayudar a esas personas que necesitan realmente la ayuda de todos nosotros en diferentes espacios. Así es, licenciada, así es, don Belisario. Nada más un saludo muy especial para doña Melba. Es la mamá de Yari, que es fan número 1 de ella, entonces queríamos extenderle, y del abogado en su casa, queríamos extenderle un fraternal saludo, ya que está viendo a través de la frecuencia de CRC 89.1 Radio. Recordarles que estamos también a través de canales abiertos como Canal 49.1 Digital, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y además Canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Pero, don Belisario, creo que la pregunta de apertura la hace usted. A ver, ¿cómo es? Yara. Yara, hablemos un poquito de violencia. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué es violencia doméstica o violencia intrafamiliar?
vamos conceptualizando y vamos desarrollando el tema conforme nuestros radioescuchas nos van planteando también sus inquietudes. Bueno, es importante, don Belisario, y a todos los que nos escuchan, que tengamos claro que la violencia doméstica es una ley, ¿verdad?, que está regulada y que está avalada por el principio 51 de nuestra Constitución Política. Y si bien vamos dirigidos a eso, entonces tenemos que entender que la violencia no tiene género, en primer lugar, y que el fin de la ley de violencia es regular y proteger y garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas de violencia. Entonces, si entendemos como violencia, podemos ir conceptualizando y lograr varios tipos de violencia que ejercen los agresores en las víctimas, como la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, y lamentablemente la que llega al final a acabar con la vida de las personas. Si ustedes nos hablamos de la pandemia, yo creo que realmente la violencia doméstica en nuestro país y a nivel global siempre ha sido la otra pandemia. Y ahora con el asunto de la pandemia nos podemos ver que hay estadísticas en el Poder Judicial por medio del Observatorio de Género, donde todos los días la gente interpone denuncias y ahora las personas están viviendo por producto de la pandemia, se ha agudizado ese problema. ¿Por qué? Porque las personas están conviviendo con el agresor y realmente hay muchos factores que disparan esta violencia. Lamentablemente hoy en día muchas personas han perdido sus trabajos, tienen serios problemas económicos y al estar conviviendo esto también son como disparadores, ¿verdad? Para que los conflictos familiares ya no sean conflictos, sino más bien sea violencia y las personas no tienen cómo salir, no tienen cómo buscar ayuda, no tienen a quién llamar porque prácticamente pasan aisladas o aislados, porque como estábamos diciendo ahora, ¿verdad? El tema de violencia no es solamente para mujeres, también hay hombres, niños, adultos mayores que están conviviendo en una unidad familiar en un ambiente cargado de violencia. Entonces, con la pandemia no hay duda alguna que se ha disparado, pero lamentablemente las denuncias no están en las estadísticas, porque no hay una forma de que salgan o escapen de la casa. Entonces es muy importante decirle a la gente, hey, no se quede en la casa. Eso es lo que he tratado de decir, no se quede en la casa. Si usted está sufriendo violencia, haga todo lo posible para hacer redes de apoyo, salir, denunciar y salvaguardar su integridad física y mental, que es muy importante, ¿verdad? Que todos tengamos ese derecho de vivir en paz en nuestros hogares, que se supone que es el lugar más seguro de todos nosotros cuando llegamos a nuestro hogar, pero lamentablemente muchas familias no es un lugar seguro. Efectivamente, el hogar no es un lugar seguro, precisamente, y aquí podemos hablar un poquito de la violencia de género, precisamente como parte de ese problema estructural que se basa fundamentalmente en la desigualdad entre hombres y mujeres, licenciada. Sí, lamentablemente, como les estaba explicando a todos aquí, si nos ponemos a escuchar, si bien la ley de violencia doméstica es para todos y cualquier persona puede sufrir, ¿verdad?, de lo que es la violencia. Por ejemplo, en el año 2019, porque todavía las estadísticas del 2020 no podemos guiarnos en ellas porque mucha gente no ha ido a denunciar, se decía que eran 133 casos de denuncias de violencia diarias y lamentablemente de esa estadística podemos indicar que un 80% de las denuncias son las mujeres que las ponen contra los hombres, normalmente contra sus parejas. Entonces estamos evidentemente en un país donde las mujeres son las que más sufren el embate de la violencia doméstica en sus hogares. No sin menospreciar obviamente el otro 20% de las denuncias que son en contra de hombres, niños, adultos mayores, pero que no necesariamente son las parejas. Pero realmente hoy en día podemos ver en las noticias, la semana pasada, tres femicidios, que si bien eso es una ley de penalización contra la violencia contra la mujer, acabaron con la vida de las muchachas por culpa de
de este embate, porque yo no quisiera conceptualizar y decir que es culpa del machismo, del hombre, de todo, no, es culpa de de los roles, como dicen, ¿verdad? Que los tenemos muy identificados, pero no los queremos denunciar. La semana pasada fueron una muchacha realmente que si bien no fue su pareja, era otra persona, ¿verdad? Que creía que tenía la libertad de acabar con la vida de ella. Y igual, eh, lamentablemente, don Belisario, yo en este caso, las mujeres somos vulnerables y no en el sentido que no somos capaces de muchas cosas, sino que nuestra capacidad de reacción es diferente y entonces somos más expuestas a tener ese tipo de agresiones en nuestros hogares. ¿Cuáles serían, licenciada, aquellas manifestaciones en las que una persona víctima de violencia tiene necesariamente que empezar a disparar las alertas? Por ejemplo, nada más para ponerlo en el tapiz, en el tapiz de Ujú. la discusión. El hecho de que a la pareja se le prohíba llamar al papá, llamar a la mamá, comunicarse con sus hermanas, impedirle ir a la casa a visitar el fin de semana, ese tipo de manifestaciones de violencia ya son a partir de ahí disparadores en los que es necesario que la víctima empiece a activar sus protocolos de protección. Realmente tenemos que entender claro, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando que la violencia exactamente no la podemos ver al inicio. Normalmente normalizamos las conductas que son violentas y empezamos con la violencia psicológica y emocional. Y efectivamente cuando una persona que siempre ha sido feliz, que sale, que está en reuniones y de pronto otros nosotros podemos ver que ya no asiste a lugares, que ya no contesta llamadas, al momento que está con la pareja, obviamente, en el momento que las parejas comienzan a controlar nuestros celulares, que nos piden nuestras contraseñas de Facebook, de WhatsApp, que revisan todo, con quién conversamos o no conversamos. Y como usted dice, lamentablemente tenemos que tener claro que eso lo vemos nosotros en el exteriormente. Y como familia y como amigos tenemos que tener cuidado con eso y estar acompañando siempre a la víctima porque la víctima no nos va a decir, sí, mire, es que estoy sufriendo violencia, es que me tratan mal porque le da vergüenza. Eso es lo principal, le da vergüenza porque se cree culpable de lo que está sufriendo en la casa o cree que ella, porque eso es lo que pasa, el agresor normalmente siempre nos va a hacer sentir culpable de todas las cosas que hacemos. Entonces, la forma de tener control, la agresora o el agresor, de tener control sobre su pareja va a ser siempre ese, ¿verdad? Aislarlo para yo poder tener un control de las acciones que hace, con quién habla, a dónde va, las personas que nos controlan nuestros dineros, por ejemplo, ¿verdad? Que nuestro salario, que gastó el dinero, porque se hizo esto, porque esa ropa no me gusta, por qué va a salir vestida de esa forma. Entonces nosotros como familiares podemos identificar también cuando una persona ha cambiado hasta su forma de vestir al momento de estar en su casa. Efectivamente, hay muchísimas circunstancias en las cuales se pueden dar una serie de manifestaciones que usted, amiga que nos ve, o amigo que nos ve, tiene necesariamente que percatarse. Estoy yo incurriendo en violencia, qué sé yo, de género digital, como se conoce en la doctrina ahora, cuando controlo el celular, cuando controlo con quién se comunica o no se comunica mi pareja. ¿Hay ahí violencia de género digital? ¿Cuánto nos está afectando esto? Escríbame su experiencia. Usted tiene en este momento la oportunidad en el abogado en su casa de escribirnos en forma anónima, cuéntenos su caso y si desde aquí le podemos ayudar, Denis Solano, Belisario Solano y la licenciada Yara González, aquí lo podemos hacer esta noche. Este es el momento de romper el círculo de la violencia, este es el momento de dar el primer paso y educarse, informarse, saber que sí hay opción y que sí hay oportunidad aquí en el abogado en su casa, Denis. Don Belisario, así es, y la pregunta también es si es delito o no revisar todos estos supuestos y si un actuar de violencia doméstica puede llegar a ser delito o no.
Claro, vamos a hablar con la licenciada González sobre, y para que se vaya preparando la pregunta, sobre las figuras delictivas que pueden configurarse a raíz de actos de violencia intrafamiliar, licenciada. Así, don Belisario, quería nada más comentarle que la organización, la ONU, había emitido una serie de protocolos en función de la violencia doméstica y lo que está sucediendo alrededor del mundo en virtud del COVID-19. Fueron parámetros muy interesantes que debemos analizar todos y todas, y además da una guía práctica de qué sucede si estamos viviendo este tipo de ciclo que sufre la víctima, ya que el confinamiento tiene repercusiones bastante severas, don Belisario. Sí, eso es lo que hablábamos precisamente ahora con Yara, precisamente sobre esto. Hablemos un poquito de las repercusiones, los delitos en los que incurre el agresor doméstico, licenciada. Bueno, como estábamos hablando ahora, ¿verdad? Hay diferentes tipos de violencia. Digamos, la violencia psicológica, que es aquella donde nos manipulan, nos intimidan de forma indirecta, que nos humillan. Entonces, ahí podemos tener configurado el delito de ofensas a la dignidad, cuando uno va a poner la denuncia de violencia doméstica, hoy en día, también inmediatamente nos pasan a la fiscalía para nosotros también poner esa denuncia por esos delitos, ¿verdad? Como ofensas a la dignidad, cuando es física, obviamente puede ser por cualquier otro tipo, ya sea agresión, lesiones leves, también cuando es sexual, que son violaciones, realmente hay muchas mujeres que sufren violaciones sexuales en sus hogares por sus esposos, entonces también es otro tipo de delito que también podemos tener en cuenta como la coacción o el chantaje, ¿verdad? Que lo podemos tipificar. Y lamentablemente el último, ¿verdad? Que es el que no queremos llegar todos, que es el homicidio, el femicidio en caso de mujeres víctimas de la violencia doméstica. Don Belisario, no sé si me darán chancecito, ¿verdad? Y tener claro que a la hora de poner una medida de acudir a los juzgados de violencia, las personas creen que tienen que ir al juzgado a poner la denuncia apenas tiene un signo de agresión. Pero tenemos que tener en cuenta si está corriendo riesgo nuestra vida. Entonces, normalmente podemos llamar con 911 y en ese momento la policía va a acudir a nuestro hogar, va a llegar, si el agresor está con nosotros, lo va a detener, lo va a sacar, lo va a llevar a los juzgados y ahí mismo le van a otorgar medidas cautelares para que salga de la casa y va a proteger a la víctima. Eso precisamente en caso de que esté corriendo el riesgo de nuestra vida. Pero también en las personas que no pueden salir o que tienen ese miedo pueden tener una red de apoyo, ya sea con sus familiares, amigos más cercanos, y iniciar un proceso por medio ya sea de un abogado o con esa misma persona de acudir a los juzgados de violencia doméstica para que interpongan la denuncia y la policía pueda intervenir en su hogar, ¿verdad? O bien hacer las denuncias de manera digital o por correo también, incluso en ciertos juzgados que ahora con la pandemia activaron incluso hasta chats para que interpongan las denuncias si necesitan ayuda. Entonces es importante que no crean que hay que salir y denunciar, porque lamentablemente muchas personas van a los juzgados y no reciben los operadores de justicia o las personas que trabajan en los juzgados, no la reciben y dicen, ay, no, eso no es violencia, eso es un conflicto. Y no, realmente hay que tener muy claro cómo interponer una denuncia de violencia, establecer los hechos claros de violencia, ¿verdad? No de conflictos familiares, para que nos puedan ayudar. Don Belisario, doña Ayar, la participación en Facebook también nos ha indicado de que, bueno, y tienen razón, y hay un programa anterior del abogado en su casa acerca de la violencia que que reciben los hombres y que cuesta mucho, bajo su concepto de masculinidad, no llegar a decir o llevar un tratamiento adecuado. Ese es un tema bastante importante que debemos abordar, don Belisario, y no dejar de lado. La violencia es para ambos lados, tanto para mujeres como para hombres. Estamos de acuerdo de que la violencia es para ambos lados, licenciada, pero hay una desigualdad total. Hay más violencia en contra de las mujeres que en contra de los hombres. Sin duda. No había uno. Sin duda. Por 10 casos, solo 9 son de mujeres agredidas y 1 es de un hombre.
Uno de un hombre. Y Así hay es. muchos casos en los cuales los hombres no se animan precisamente por el qué dirán, Exacto. por el machismo, No por, someterse al Mm, Instituto Wen, por ejemplo. porque bueno, para poder recibir ayuda en el Ayuda. Instituto Wen, debido a si son víctimas o no, o el agresor que pueda eventualmente ir a Wen y recibir unos cursitos y unas charlitas. Porque vea, y le voy a contar algo, doña Yara, usted me imagino que ve todos los días esto. Hoy vengo de ver un caso de un tipo que se escondió desde diciembre para no pagarle pensión alimentaria, no pagar aguinaldo, no pagar salario escolar y no pagar nada de enero. Y le importa que la policía llegue a buscarlo. La familia lo alcahuetea. No le importa tener los hijos totalmente abandonados. Esto es violencia y esto hay una relación de poder y aquí hay una asimetría en el tema de la violencia. Y es que Eso es también la violencia violencia patrimonial. inmoviliza, licenciada. La violencia paraliza y es ahí donde tenemos que ayudar a las víctimas de violencia doméstica, licenciada. Exactamente, es que a veces uno no quisiera porque uno puede, realmente uno como abogado y a veces uno pone publicaciones y indica, ay no, es que la violencia, y siempre van a decir, ay, pero el hombre también sufre violencia, por supuesto, el hombre también puede ser violentado, pero la realidad es esa, la realidad somos nosotros las mujeres las que vivimos el flagelo de la violencia y el problema es que no solamente la gente cree que la violencia es solamente a cierto grupo de mujeres o en estado de vulnerabilidad o que son pobres o no, la violencia la vivimos todas, no importa nuestro nivel social, no importa nuestro nivel de preparación, formación académica, no importa nuestro color, nuestro físico ni nada, realmente la violencia la viven todas las mujeres y lamentablemente esa costumbre de normalizarla. ¿Por qué? Porque en las redes en las redes sociales se normaliza la violencia. En los chats con los amigos se normaliza la violencia. Se exalta todavía ese machismo de que yo soy el que mando, yo soy el que le doy la plata y la doy cuando quiero, y estamos ejerciendo violencia patrimonial. Que eso es otro tipo de violencia que no lo vemos porque normalmente la gente cree que la violencia es esa cuando ya la mujer anda con los ojos morados y en el hospital o muerta, ¿no? La violencia patrimonial, como estás diciendo, no darle alimentos a la familia o decirle a la mujer, no le doy plata si usted no tiene relaciones sexuales conmigo, que eso viven hoy en día muchas mujeres. Entonces, prácticamente son violaciones también donde no, están atadas de mano y lamentablemente muchas de este tipo de violencia, ¿verdad? Que vivimos las mujeres es ese rol de poder y esa vulnerabilidad que se tiene porque dependen 100% de hombre. Incluso hay juzgados que indican que lamentablemente, que yo no estoy de acuerdo en eso, porque la violencia no tiene que ser solamente porque dependo económicamente de un hombre. Yo puedo hoy en día tener mis propios recursos, tener mi salario, tener todo, pero estoy recibiendo violencia y tengo todo el derecho a interponer una denuncia de violencia. Entonces, es importante que todas nosotras y todas las mujeres tengan eso y los hombres que realmente es muy difícil, don Belisario, decir ahora hoy en día que los hombres van a cambiar de pronto su manera de pensar. Gracias a estos espacios como los que ustedes tienen, podemos llegar a cierta población y indicarle, ¿verdad?, que hay conductas que deben cambiar, pero el Estado no tiene, por ejemplo, programas de ayuda para los hombres, tanto agresores como víctimas. Entonces, imagínate que nada hace también una persona con interponer un proceso de violencia doméstica en contra de un hombre y nadie los ayuda, porque no son obligatorios, no hay cursos, no son gratuitos la mayoría. Entonces imagínate que llega ya un hombre y dice, ay, esta mujer me puso una denuncia de violencia doméstica y más bien ahora me voy a enojar más, porque eso pasa y ese es el miedo de muchas familias, de muchas mujeres. No pongo la denuncia de violencia doméstica porque se va a enojar y si se da cuenta me va a matar. Eso claro. Es lo primero, ¿verdad? Porque unas medidas que son un papelito que recibimos a la hora de poner una denuncia de violencia, eso no significa que va a salvar nuestras vidas. Por eso es importante también, una vez que se interpone la denuncia, seguir con todos los protocolos de la denuncia, que los juzgados tengan seguimiento y que todas las personas que conocen la situación estén al tanto y nunca dejar sola a la mujer, porque realmente dependen del hombre muchas veces y
y vuelven para la violencia. Y entonces ahí está nuestra responsabilidad como abogados, nuestra responsabilidad como vecinos, nuestra responsabilidad como pues, mamá, hijos, tíos, todos, ¿verdad? Que todos tenemos que estar pendientes de esas personas para que no salgan después solamente en las noticias, ¿verdad? Cuando ya no están, cuando las mataron. Lo que pasa es que aquí, cuando hablamos de violencia, licenciada, y Denis, y Jesús, y Javier, y todos los que nos escuchan, tenemos que ver la violencia en diferentes lados. Hay una violencia estructural. Cierto. Hay una violencia mediática. Y yo que soy presidente del Colegio de Periodistas lo he venido denunciando y hemos venido trabajando con instituciones como el INAMO precisamente para tratar de capacitar a los periodistas y tratar de dar un abordaje distinto a estos temas. Esa violencia mediática, esa violencia simbólica que muchas veces también se da, la violencia en el mismo sistema. No es posible, Denis, no es posible que un tipo lleve ya 3 meses sin darle un 5 y que no se haya resuelto el tema de la pensión alimentaria. Es decir, ni siquiera que tengamos los instrumentos como para meterlo a la cárcel de manera efectiva, porque no podemos ir a allanarlo. O notificarlo. O notificarle, como el caso de un médico que conozco allá en una zona del país y que estamos tratando de notificar. El caso de un tipo que conozco que tiene mucha plata y que se esconde precisamente para no pagarle a sus hijos. Y después vienen y quieren reclamar diciendo, Denis, que son grandes papás y que vienen a reclamar el rol de papás. Y ahí es que también en corte, ahí, en el Poder Judicial hay muchos que incurren en violencia, en violencia intrafamiliar. Y bueno, aquí yo podría contarles toda la noche casos de casos, pero ustedes están invadiendo nuestras redes sociales, ustedes también quieren ser parte aquí del abogado en su casa, y vea lo que están diciendo, ya en nuestras redes sociales, Denis. Así es, dice de Yanira, dice, excelente programas, colegas, así es muy cierto, dice además doña Silvia, lamentable, hay mujeres que por el temor no denuncian, al igual dice don Olger Alejandro, creo que del Huarco, don Belisario. ¿Quién? Don Olger Alejandro. El licenciado, sí, Olger, el sí, licenciado, el colega nuestro también. Dice, existe un parámetro legal para determinar cuándo existe o qué tipo de violencia se puede dar, como pensiones alimentarias, posibilidad y necesidad. Don Belisario, ya vamos con esa consulta. Además dice doña Katia Cruz, saludos a mi querida Yara, perdón. Yara. Al igual nos pueden indicar cuáles son las medidas preventivas que pueden promoverse. Ya vamos también con esa consulta, don Belisario. Además, doña Dunia dice, un programa de lujo, felicidades colegas, saludos desde Liberia. Además, doña Yasmín María dice, así es, sé de muchos hombres agredidos y por el temor que dirían, no acuden a las autoridades correspondientes, pero igual existen hombres que son agresores y se amparan a la ley a través de mentiras. Así es, tal y como indicaba don Belisario, y nada más, antes de darle la palabra a usted, a don Belisario, recordarles que también está habilitado el WhatsApp 8666-8916, 8666-8916, para que nos dé su opinión o su consulta acerca del tema, don Belisario. Sí, este es un tema, tenemos que ir profundo al tema de la violencia y yo voy a tomar partido. Yo no sé, licenciado, usted si comparte o no conmigo. Violencia de género, violencia contra las mujeres. Ok, yo comparto con Yasmín de que hay hombres también que son víctimas, pero aquí es el problema, que es que de 100, 10. Entonces el problema es bastante serio para las mujeres. Y hoy tuve que entregar un expediente, licenciada González y Denis, a una clienta porque no pudo sostenerse en la lucha contra el agresor marido, ¿ok? Porque le condicionó que tenía que quitarme a mí como abogado para él poder darle pensión alimentaria en la suma en que le daba. Y es de aquí cerca, de Cartago, y hoy tuvimos que entregarle el expediente. Así es que, doña Yara, cuéntenos su visión sobre el tema de la violencia mediática, sobre el tema de la violencia estructural que se vive y cómo eventualmente tenemos que apoyar una serie de acciones de políticas públicas que hay que establecer precisamente para enfrentar este flagelo que carcome la sociedad costarricense, licenciada González. Bueno, sin duda alguna es una responsabilidad social, don Belisario, porque lo primero que tenemos es cambiar nuestra mentalidad.
y si no cambiamos esa mentalidad que las mujeres somos como propiedad, realmente sí hay una violencia estructural de género y lo vemos no solamente en los hogares, lo vemos en los trabajos, lo vemos en diferentes lugares por ejemplo, en juntas directivas, en todos esos lugares donde hay siempre una concentración de hombres y la mujer siempre está como al lado. Gracias a Dios, hoy en día las mujeres nos preparamos mucho más, pero la violencia de género, como te digo, es algo que es un flagelo para la sociedad. Yo también he visto víctimas de violencia en mi oficina, personas, hombres que llegan y el caso de una amiga muy cercana que yo estimo mucho, que cuando llegó a su casa, el hombre no le tenía absolutamente nada, le sacó todas las cosas de la casa y dijo, tienes 8 días para irse de acá. ¿Y qué hacía esa persona, verdad? Esa mujer, y qué hace la mujer también que depende 100% del hombre. Eso es lo que a mí me angustia, porque es muy fácil decir, es que las mujeres están ahí porque quieren, y las mujeres, sí, ellas están ahí porque les gusta que le peguen, les gusta que le traten mal, es que no tienen medios, y es por eso importante el trabajo que hace el INAMUR, realmente que muchas personas odian, porque si ustedes ven en las redes sociales, siempre van a estar diciendo, ay, tenía que ser del INAMUR, y tenía que hacer el otro, y en el INAMUR son un poco de mujeres ahí que las tachan de feminazis, de aquí, de allá, y todo el mundo habla, ¿verdad?, súper mal de ellas, pero están buscando una lucha para las personas que realmente necesitan salir. Hoy vamos a, como estamos hablando de violencia doméstica, no hay duda alguna que tenemos que conocer el proceso y tenemos que transmitirle a la sociedad ese proceso, cómo hacerlo. Porque como me decías ahora, imagínate que un abogado, una parte le pida eso a una clienta, eso es para decir, es un incumplimiento de medidas. Y si hay medidas, y si usted puso una denuncia de violencia doméstica, usted puede indicar, mire, el señor no me da plata por estas razones y está incumpliendo las medidas porque está ejerciendo violencia, ¿sí? Pero la gente tiene miedo y lo que tenemos que aprender es a la gente a quitarle el miedo. Yo creo que si conocemos el proceso de violencia y dentro de las medidas cautelares, cuando uno pone una denuncia de violencia, está el de pensión alimentaria. Y entre las medidas uno puede solicitar, mire, notifíqueme al agresor y una vez le imponen una pensión alimentaria porque se va a escapar y no lo va a poder notificar nunca. Entonces, por lo menos que hay que y que ya después lo trasladen al juzgado de pensiones para otorgar una medida, una pensión provisional y una pensión que sea real a las necesidades de la persona, pero podemos utilizar todas estas armas que nos da la ley de violencia doméstica para acabar con eso, pero sin duda alguna, yo puedo decir que de una u otra forma he sido víctima de violencia y que tenemos que aprender, pero no solamente en mi hogar, también lo he recibido en diferentes instituciones, en lugares, en redes sociales. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad y enseñarle a nuestros hijos, porque no tenemos otra forma, ¿verdad?, que enseñar y transmitir a nuestros hijos, a las futuras generaciones, unos nuevos conceptos de masculinidades, como dicen, ¿verdad?, de que no tienen que tener ese peso encima de los hombres hoy en día, por ejemplo, que tienen que mantener a las mujeres y que las mujeres hay que tenerlas ahí como empleadas domésticas, porque a veces yo siento que eso es lo que creen y no han cambiado ese mito y es muy difícil. Tenemos que empezar con las futuras generaciones y con espacios para llegar a la población. Así es, esto es una pelea de todos, una pelea que no podemos dejar solo a las autoridades del INAMO, doña Patricia Mora, que fue presidenta y ministra de la Condición de la Mujer, con la cual mantuvimos una estrecha relación, y ahora con doña Marcela Guerrero también vamos a mantener aquí en El Abogado en su Casa una estrecha relación precisamente para apoyar y para liderar todo el tema que tiene que ver con la política nacional de igualdad y equidad de género, y para apoyar también el Plan Nacional de la No Violencia, el Planovi, que es todo un programa desde el año 2017 hasta el año 2032 para poder deconstruir esas masculinidades y poder construir masculinidades sanas, masculinidades distintas en el abordaje
de las relaciones entre los seres humanos. Tenemos más reacciones, tenemos invasión en redes sociales sobre el tema y Denis, usted tiene ahí más detalles. Sí, varias consultas, don Belisario. Bueno, antes de empezar voy a explotar un poco a doña Yara. Dice Catalina Cruz, ¿se puede cobrar daños y perjuicios en un proceso de violencia doméstica? Bueno, bueno, los daños y perjuicios, yo no estoy muy de acuerdo realmente que se puedan cobrar por medio de un proceso de violencia doméstica, porque no, los procesos de violencia doméstica son cautelares, pero hay una medida cautelar que si no me equivoco, el artículo 3 de la violencia doméstica, en el inciso P, si no me equivoco, dice que sí se pueden cobrar daños y perjuicios, pero esos daños y perjuicios están limitados a lo que la ley de violencia doméstica exclusivamente dice, y se piden en el momento que usted pone la denuncia. Entonces, en ese momento que usted pide la denuncia, usted puede solicitar los daños y perjuicios que le ocasionaron los actos de violencia. Por ejemplo, podemos decir que un ejemplo puede ser que mi marido vino y me despedazó el celular, me tiró aquí, me despedazó el carro o la computadora. Entonces yo puedo llegar a los juzgados de violencia doméstica e indicar que pongo mi denuncia especificando los hechos, que el día tal estaba yo en la casa, me dijo tales palabras, cogió mi teléfono, lo despedazó, cogió mi computadora, lo tiró acá, me rayó el carro, todos esos hechos, y solicitar al juzgado que dentro de las medidas cautelares que da la ley, le permita cobrar los daños y perjuicios que le provocó esos daños. Sí, perfecto. Tenemos que recordar muy bien que todos estos procesos de violencia doméstica, como yo le digo a los clientes y a ustedes, lo que hace precisamente un proceso de violencia doméstica es establecer una frontera entre el agresor y la víctima. Es una manera de prever que la violencia no siga acrecentándose. Y es la forma en que el sistema debería de entrar necesariamente a empoderar a la víctima, a apoyar a la víctima, precisamente para todo lo que sigue. Por eso, en alguna medida, las políticas públicas tienden, dentro de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, a dar una atención integral con psicólogo, con trabajadora social, que cuando se llegue a presentar la denuncia en un PISAP, por ejemplo el de Pavas, el de La Unión, ahí debería la víctima ser abordada de una vez por el juez o la jueza de violencia, pasarla a pensión alimentaria, pedir la asistencia PANI si fuera en alguna medida, o bien hasta lograr una medida de algún albergue que pudiera darse en algún caso, Denis. Así es, don Belisario. De hecho, uno de los comentarios que tenemos aquí a través del Facebook Live dice: licenciados, indiferentemente de las estadísticas de género en violencia doméstica, es un problema social que afecta a los hogares. Sin embargo, las víctimas, al caer en un ciclo de violencia, retoman su relación con los agresores, lo que dificulta al sistema judicial y a otras instituciones competentes a tratar estos instrumentos con el fin de acabar con el mal social imparable. Tal y como lo estaba indicando usted, don Belisario, que también el abordaje también debe ir de todos los sentidos. O sea, es un abordaje que debe buscarse las soluciones y el apoyo necesario para todas las víctimas que están siendo objeto del ciclo de violencia doméstica. También tenemos otras consultas. Además, dice, bueno, la de don Olger dice: ¿cuál sería un parámetro legal para determinar cuándo existe y qué tipo de violencia, como en pensiones y posibilidad y necesidad? Don Belisario, no sé si le damos a doña Yara González. Realmente no es que haya un parámetro para determinar la violencia, es que la violencia existe. Y yo siempre he dicho, si usted cree que sufre violencia es porque está sufriendo violencia. O sea, no tenemos que minimizar ni quitar y ponerle otro nombre. O sea, la violencia, como digo, de varios tipos, que es psicológica, emocional, patrimonial, física y sexual. Si en cualquier momento uno está siendo víctima y está siendo agredido de cualquiera de estos temas, simplemente llegar y poner la denuncia e indicar: estoy sufriendo violencia, por ejemplo, me patearon, me escupieron, me humillaron, me controlan el teléfono, me controlan la hora de llegada, me dicen malas palabras,
hay una palabra que yo odio mucho, la verdad, que dice loca a una mujer a cada rato porque le pide plata o porque le pide que le ayuden en las cosas del hogar y todas esas cosas. Entonces, el estado psicológico de las personas eh, llega a tener un punto, ¿verdad?, que viene a adoptar las cualidades del agresor. Entonces, imagínate que no hay un parámetro. O sea, si yo soy víctima de violencia y creo que estoy sufriendo violencia, tengo que acudir a los juzgados de violencia y poner la denuncia. Entonces, en los juzgados no van a decir, no, es que yo ocupo que usted venga, pero cuando tenga mueretas más grandes, no esos rasguñitos, no hay parámetros. O sea, si estoy sufriendo con empujones, con jaladas de pelo y todo, yo ya desde ese momento puedo interponer las denuncias y solicitar medidas cautelares. Entonces no hay ese parámetro como para dividirlo y decirle qué violencia sí, qué violencia no me va a afectar el juzgado. Licenciada, podríamos, no sé si estoy yo equivocado, usted nos ilustra mejor. Cuando hablamos en la sede de violencia, estamos hablando de medidas de protección, pero podría perfectamente la víctima ir a la fiscalía y ahí también, ahí sí se podrían dar medidas cautelares e inclusive en un acto de violencia intrafamiliar podría darse casos de flagrancia y hasta sancionar rápidamente al agresor. Sí, don Belisario, tiene toda la razón. Ahí es que las medidas exactamente de protección que nos indica el artículo 3 de la ley de violencia, sí no son penales, ¿verdad? Las cautelares son las penales, pero ahí, obviamente, si cuando yo voy a juzgado de violencia, al solicitar medidas, inmediatamente, como usted dijo ahora en el FISACO, lo atienden a uno, ¿verdad? Lo atiende la denuncia, lo pasan de una vez al trabajador social para que le explique, ver qué ayuda necesita, también lo pasan a la fiscalía y también lo pasan al juzgado de pensiones, el PISAP. O sea, es todo un equipo interdisciplinario para las personas. Y si bien las medidas de protección, como yo estaba explicando en la pregunta anterior, las denuncias, como no hay parámetros realmente de violencia, lo importante es llegar al juzgado a solicitar estas medidas de protección, que nos dice el artículo 3 de la ley de violencia, que son 20 medidas de protección que uno puede solicitar en los juzgados. Así es. Seguimos teniendo más reacciones y mucho más. Rebe, muchísimas gracias también por tus palabras. Efectivamente, conozco jueces de la República terriblemente agresores, terriblemente violentos. También conozco gente de mucho dinero. Usted, doña Yara, usted decía una frase al principio del programa que la violencia no distingue clases sociales. Hay en la clase pobre y hay en la clase más alta de este país. ¿Cierto, licenciada? Cierto, y a la gente le da mucha vergüenza. Y yo creo que incluso hay juezas de violencia doméstica que son juezas de violencia doméstica, ¿verdad? Violencias contra la violencia doméstica, dice el licenciado Cristian Martínez, que está ahí en curso de la especialización. O sea, es que no son juzgados de violencia, no son jueces de violencia, son juzgados contra la violencia. Entonces, hay juezas que trabajan en eso y en sus hogares reciben violencia. Entonces, no es no es nunca de minimizar ese tema, porque hasta las que más saben también viven en sus casas, en sus hogares, ese problema de violencia intrafamiliar. Así es, licenciada. Tenemos más interacción con ustedes, sin antes recordarles que también está habilitado el WhatsApp 8666-8916, 8666-8916 y nos puede seguir a través del Facebook Live. Al ser las 9:44 nos encontramos totalmente en vivo. La licenciada Yara González y el licenciado Belisario Solano se encuentran haciendo un análisis de lo que es la violencia doméstica en todo lo que es relaciones intrafamiliares a lo largo y ancho de la frecuencia de CRC 89.1 Radio. De la misma manera nos encontramos en vivo por Canal 49 Digital, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y Canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Don Belisario, creo que tenemos más consultas a través del Facebook. Sí, tenemos muchas más participaciones acá y muchísimas más preguntas. Hay una distinguida colega que también nos está planteando y nos está diciendo un tema muy importante, Denis, es que
también hay medidas atípicas, licenciada Yara González. El juez de violencia puede decretar cualquier medida. Podríamos hablar de que son infinitas las medidas atípicas que el juez de violencia podría plantear, licenciada. Bueno, yo creo que podemos clasificar las medidas, no son las medidas atípicas, ¿verdad? Porque están las medidas que otorgan de protección para el agresor, ¿verdad? Que es como el decomiso de armas, prohibir que molesten, que es la que más conocemos, ¿verdad? Que si no se presenta, sacarlo de la casa, que no se presente a la casa en el lugar de trabajo, que la orden de allanamiento para sacarlo del hogar también. También al agresor se le puede prohibir la interrupción de visitas e hijos en caso de agresiones sexuales a menores de edad, como hablamos ahora de los delitos que hay dentro de los procesos de violencia. También se le dice al agresor, por ejemplo, que no obstaculice el trabajo de la persona, entre esos, ¿verdad? Y también están otras medidas que tampoco son atípicas, que están tipificadas por el artículo 3 de la ley de violencia, que son contra las personas agredidas. Por ejemplo, que se le autoriza a la víctima que puede salir de su hogar, que le den el uso exclusivo, por ejemplo, de la casa, del menaje, porque a veces muchos hombres lo que hacen, yo me llevo todo y ahí va a quedar, y se va a quedar en la calle. Entonces, no, se les da el uso exclusivo de los muebles, los domésticos, de que esté en la casa, y la posibilidad que la policía tenga también las medidas a mano para que las esté protegiendo, ¿verdad? También está en relación, diferentes medidas de protección con relación, por ejemplo, el inventario de bienes. También hay otras medidas como autorizar que la persona agredida viva, digamos, se le fije una pensión alimentaria, ¿verdad? O que le devuelvan los instrumentos de trabajo, porque a veces, muchas veces lo que hacen es se le roban las computadoras, se le roban las cosas para trabajar, no sé, las batidoras, se hacen queques o los hornos para, entonces ahí se le pide también que le devuelva esas cosas. Pero también hay otras medidas atípicas, o sea, todo dependiendo de cada caso, porque no podemos generalizar que cada familia va a tener una dinámica diferente, ¿verdad? Entonces, si yo me dedico, por ejemplo, a algo sencillo, digamos, como mantener bicicletas, entonces yo solicito llevarme mi bicicleta de mi casa y salir con mis hijos de mi casa con mis cosas. Entonces hay diferentes medidas, pero de acuerdo a las necesidades de cada familia. Efectivamente, me preguntan por acá, licenciada, si usted es o no feminista. Por supuesto, y a mí no me da vergüenza y soy felizmente, orgullosamente feminista. Y creo que, y espero que mis hijos aprendan los principios del feminismo y que sean feministas y todas esas cosas, porque el feminismo no es solo de mujeres, realmente es, tal vez lamentablemente se ha realizado en la sociedad que creen que comparamos el machismo con el feminismo, y eso es el principal grave error que hay. O sea, no podemos comparar jamás y poner que el machismo es igual que el feminismo, porque no lo es. Sí, sí, yo tengo unos grupos, unos amigos ahí que dicen, no, es que es embrismo, o sea, tampoco, ni embrismo, ni feminazi, ni nada de esas cosas. Realmente que yo creo que abogar por nuestros derechos como mujeres, abogar por los derechos de las demás mujeres, de los niños y de todas esas personas basados en principios de equidad, de género, de igualdad, no es algo que me dé vergüenza y que nos dé vergüenza a todos. Estaba escuchando el domingo en un programa de Estado de la Nación que lamentablemente ya el machismo no está de moda, pero todavía hay hombres que se resisten a ser machistas, a decir, sí, yo soy machista y dicen con orgullo, yo soy machista, yo mando, yo en mi casa se hace lo que yo digo y si no, no. Y realmente ya el machismo no está de moda, no está de moda ver a la mujer como un objeto sexual o como propiedad o como algo. O sea, entonces, si ustedes me dicen feministas, sí, digo con mucho orgullo. Muy bien, yo también me declaro feminista porque parto de este principio, y es que el feminismo es el objetivo o tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y la violencia que los varones ejercen sobre las mujeres. O sea, a partir de esa definición, creo que todos deberíamos ser feministas. ¿Denis? Y ojalá que todos los abogados pensaran como usted, don Belisario,
porque yo creo que parte de los problemas de los casos de violencia doméstica es que los propios abogados y abogadas, o sea, como aquí el machismo no es solo de hombres, el machismo es de las mujeres también, hay mujeres muy machistas y hombres y abogados que nos topamos en los juzgados, que da pena y que da vergüenza escuchar lo que hablan de las mujeres todos los días o cuando contestan en un proceso de violencia que ni siquiera conocen el proceso y llegan y aportan ese montón de pruebas y dicen, ay, es que ya se la ganó y es que ya andaba con otro y seguro es una infiel y por eso la controla y por eso le pegó y ya Dios santo, ¿cómo voy a quedar a decir esa juzgada de violencia, verdad? Y acahuetean esas cosas. Entonces es importante también que nosotros, todos los colegas, y yo sé que hay varios aquí que nos ven, aprendamos y tengamos un conocimiento de la ley de violencia doméstica, pero también de políticas de igualdad y de género que tantos lugares nos dan. O sea, por ejemplo, mañana hay unas charlas feministas muy buenas que para los colegas, para que asistan y se empapen de ese tema y dejar por lado todas esas cosas que hemos aprendido desde chiquititos y que ya no está de moda conmigo, ya no es cool, como dicen, yo no sé si cool está en cool, pero algo así es. Licenciada, hay un detalle muy importante. Incumplimiento de medidas de protección conllevan a responsabilidades de orden penal. La acción o la intervención de la fiscalía conllevan también responsabilidades y además se puede cometer delitos una y otra vez. Es decir, la mujer que tiene que acceder por obligación al hombre a tener sexo en la noche, eso es una violación. Y es un delito que se pena con castigo muy severo. Okay, yo creo que tenemos que entenderlo desde ahora y entender las consecuencias penales de los actos de violencia doméstica, licenciada González. Sí, claro, y hemos visto sentencias, bastantes sentencias que los podemos ver en redes sociales, y a veces dicen, es que ¿dónde ve eso? Entonces, cualquier persona se puede acceder a las redes sociales, por ejemplo, del Poder Judicial, que es el Observatorio del Género, donde vemos sentencias de nuestros tribunales penales donde condenan a un hombre a 74 años de prisión y lo ponen a 50, 30 años de prisión, exactamente por abusos, ofensas a la dignidad y por abusos sexuales y violaciones contra sus esposas. Entonces, eso no es algo que ya los tribunales de justicia lo van a dar así como que yo puedo violar a mi esposa lo que pasa es que quiera porque es propiedad mía y tengo que tener sexo cuando yo quiera, no, o sea, realmente son delitos como están tipificados en la ley penal y como les digo, hay sentencias, bastantes sentencias donde se condenan a los agresores, y en este caso violadores, porque la realidad es la palabra correcta, violadores, agresores, asesinos, por la violencia que ejercen sobre sus parejas. Don Belisario y doña Yara, la interrumpo nada más un segundo. El maestro don Ricardo González Mora, especialista en Derecho de Familia, quien en este programa le estuvo tratando de localizarlo para invitarlo a uno de nuestros programas, está observando el programa y don Belisario creo que es gran amigo suyo y es momento de que se le dé un fuerte saludo. Oh, un saludo muy especial al licenciado González y efectivamente queremos invitarlo, queremos que sea parte del staff también acá del abogado en su casa, primero porque es muy crítico. Es muy crítico. Profesional como él solo. Conciliador como ninguno. Sí, don Ricardo es un hacedor de relaciones en el orden familiar o de esos replanteamientos en el orden familiar. Así es que, don Ricardo, un placer que esté con nosotros por acá. Un saludo para usted muy especial y esperamos poder contarlo con usted, contar con sus aportes acá en el abogado en su casa, Denis. Doña Yara, todo lo bueno tiene que terminar y lastimosamente el tiempo nos está premiando. Los últimos 2 minutos en conclusiones para que podamos finalizar el programa del día de hoy. Yo creí que íbamos a empezar hasta ahora. Sí, a veces este tema, realmente yo les agradezco mucho, es un tema que realmente no es que me apasione porque la violencia doméstica no debería apasionarme, no debería ni existir, diría yo, pero en el momento de que las víctimas, y pensando siempre en las poblaciones vulnerables, en las mujeres, en los niños, en el adulto mayor,
con el nuevo Código de Procesal de Familia, ya los juzgados contra la violencia también van a estar los juzgados de protección cautelar a favor de los adultos menores, de los adultos mayores y las personas con incapacidad para que cualquier persona o conflicto de violencia los puedan interponer. Hoy de verdad les agradezco mucho y ojalá podamos llegar a una mujer, a un niño, incluso a un hombre. O sea, hoy es todo, la violencia, como decíamos, no tenemos género, pero lamentablemente nosotras las mujeres somos las que más la sufrimos, producto, como decíamos, del machismo, y que acudan a los juzgados, pero que se informen. Realmente yo creo que lo importante es que se informen, que consulten con un abogado de confianza, que hay muchos abogados muy buenos, especialistas en derecho de familia que les pueden ayudar, claro. Organizaciones como el INAMU, para que puedan salir de ese ciclo de violencia y que y tengan ese derecho humano, porque es un derecho humano vivir libre de violencia. Entonces sí se puede salir de la violencia, sí se puede acudir al Estado y que todos de una u otra forma ayudemos. Es una responsabilidad social, como dije al inicio, es una responsabilidad. Y las redes de apoyo tienen que activarse, ya sean sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, en las escuelas, en los colegios, porque claro, las niñas y las adolescentes empiezan a sufrir violencia desde que están en un colegio. Entonces, como todo, ¿verdad? No dejarle toda la responsabilidad al Estado, sino que todos nosotros podamos hacer eso y podamos ayudar a esas personas que tanto lo necesitan. Y les agradezco esos espacios que son de tanta importancia para esas personas que están tal vez en sus casas deseando hacer algo y que les da miedo, o sea, que sí se puede y que no importa las veces, que se pueden arrepentir una y otra y otra y otra vez, pero que siempre los juzgados de violencia las van a recibir y que las personas y sus familiares siempre las van a apoyar, que nunca van a estar solas. Y también muy importante, Denis, y que Javi me dé 30 segundos, es muy importante este programa de esta noche y yo quiero decirle a las mujeres que nos están escuchando, escuchen la voz de Yara González. Es una mujer hablándoles desde el corazón y desde la experiencia y del conocimiento diario y de la profesionalidad. En este tema tenemos que escuchar, tenemos que entender que es una mujer hablándole a una mujer. Aquí hoy hemos querido hacer un acto de sororidad. Hemos tenido a una distinguida colega hablando del tema de la violencia para que usted, mujer, que está en este momento sometida y viviendo un tema de violencia, pueda escuchar y pueda entender que es importante recibir este apoyo y que es importante escuchar a alguien de su mismo género. Así es que no tengan miedo, rompan ese silencio y el sistema. El Estado costarricense está obligado a apoyar y a emitir las políticas públicas que hagan posible que sane este país de esta pandemia terrible. Muchísimas gracias, don Belisario, al igual que muchísimas gracias a la invitada de lujo que tuvimos el día de hoy y todas las personas que nos acompañaron a través de CRC 89.1 Radio. Recordarles que nos pueden acompañar a través de Pura Vida Radio, es el app donde nos encontramos como un podcast, al igual que nuestras redes sociales como Belisario Solano, Denis Solano o El Abogado en su Casa, tanto en Facebook, Instagram o Twitter. Así nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales. Este fue un programa más del Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio FM.